Cuando escuchamos hablar acerca de la santidad, seguramente viene a nuestra mente el nombre de tantos personajes que han sido santos a lo largo de la historia. Sin embargo, a veces no sabemos cómo ellos se han iluminado para lograr tal estilo de vida. Por eso hoy hablaremos acerca de las enseñanzas bíblicas sobre la santidad desde la Sagrada Escritura, de cómo es titulado el término santo en el Antiguo Testamento, de cómo se comienza a hablar de aquello que es santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de cómo Jesús es llamado santo y la forma en que Él comunica su santidad a la iglesia. En el Antiguo Testamento la palabra santo viene del hebreo kadosh, que significa separado o puesto aparte. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios es totalmente distinto de todas las criaturas, lleno de grandeza y majestad. Por eso la Biblia también afirma: yo soy Dios y no un hombre, soy el santo en medio de ti, lo cual nos dice Oseas en su capítulo 11, versículo 9. Cuando en Isaías, en su capítulo 6, versículo 3, los ángeles también dicen: santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos. La palabra santo se repite 3 veces. Esto porque en el lenguaje hebreo esta repetición expresa el grado máximo, es decir, significa que Dios es absolutamente santo. Por lo tanto, en la Biblia, llamar a Dios el santo no es solo describir una cualidad, sino afirmar lo que Dios es en su propia esencia. Dios es totalmente distinto y superior a todos nosotros, sus criaturas. Cuando decimos la palabra santo, casi siempre pensamos en imágenes o en alguien que es perfecto. Pero en el Antiguo Testamento, la santidad era algo mucho más profundo. En la Biblia, Dios es la fuente de energía de la santidad, porque Dios comunica la santidad a todo lo que toca. Por eso en el Éxodo 3 vemos la historia de Moisés y la zarza ardiente, cuando Dios le dice a Moisés: descálzate porque el lugar que pisas es sagrado, porque ahí estaba su presencia. Por eso el templo, el sábado y los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran llamados santos, no porque brillaran, sino porque estaban destinados exclusivamente a Dios. Ellos eran territorio de Dios. Por eso se le dice al pueblo de Israel el pueblo santo. Y no eran un pueblo santo porque eran buenos, sino eran una nación santa porque Dios los eligió y los segregó. Básicamente eran el pueblo de los santos porque estaban separados de los demás para mostrar la presencia de Dios en medio de la tierra. Jesús es llamado santo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el arcángel Gabriel anuncia a María que el niño que nacerá de ella será llamado santo, porque es hijo de Dios. Lo recalca el evangelista San Lucas en su capítulo 1, versículo 35. Con esto se revela que Jesucristo posee la misma santidad, que es la misma santidad de Dios, porque su origen es divino y su naturaleza es la del Dios vivo. Esta santidad no es como la de los otros personajes bíblicos que ya han mencionado en el Antiguo Testamento. Esto es una santidad pura que proviene del mismo Dios. Por eso, la santidad que vemos en Cristo se manifiesta en la misma santidad de Dios. Jesús comunica su santidad a la iglesia. Por eso San Pablo enseña en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 1, versículo 2, que los cristianos son los santificados en Cristo Jesús. Y esto lo podemos ver en 2 momentos. En un primer momento, pues la expresión santidad fue únicamente reservada a los 12 apóstoles y a los discípulos que vivieron con Jesús, es decir, aquellos que fueron testigos de las enseñanzas de Jesús. Y en un segundo momento, pues la palabra santidad fue aplicada a los fieles, que en la actualidad podemos ver que la palabra santidad es una definición técnica de todo cristiano. Entonces, a manera de conclusión, se puede decir que el Nuevo Testamento y la idea de santidad se ve predicada desde el Antiguo Testamento, ya que ha sido desde una doble profundización. Por una parte, puesta en la relación de la novedad de Cristo, pero la participación en sus fuerzas por el bautismo y por la misma recepción del Espíritu Santo. Ahora bien, la palabra santidad
ha formado en ella una doble sustancia, en la cual se ve que es nueva, en cuanto que incluye una incubación dentro del hombre, lo cual son desde los objetos divinos y hacia la marcación del reino de los cielos, que ha sido prometido. Y por otra parte se ve cómo se observa una universalización en cuanto que la persona es del pueblo de Dios, pero aquel pueblo de Dios que no solo era el pueblo de Israel, sino que es de manera que es toda la iglesia.